Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar aquí. ¿Qué tal su fin de semana? Excelente, ¿verdad? Pues qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a comenzar nuestra clase de español con ese ánimo y entusiasmo que traen después de un agradable fin de semana. Así que comencemos nuestra clase de español. Hoy estamos a 25 de mayo de 2020. El tema de hoy vamos a ver el teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es un género literario donde se representan acontecimientos o historias de la vida del ser humano por parte de actores y actrices frente a un público usando técnicas como hablar, gestos, mímica, danza, música o de otra manera. ¿Qué es un género literario? Un género literario quiere decir de qué tipo de obra se trata. Por ejemplo, puede ser un cuento, puede ser una historia de algún personaje importante, puede ser una obra romántica, puede ser una obra de poesía, no sé, ese es el género literario, se refiere a de qué tipo de obra estamos hablando. Se representa en un escenario donde hay actores que representan a los personajes de esa obra frente a un público y pueden usarse diferentes técnicas. Por ejemplo, puede ser hablando, ¿cómo hablando? Por ejemplo, interactuando con los personajes o simplemente como cuando vamos al teatro y hay payasitos y salen los payasos y a lo mejor salen mimos. Entonces los mismos no hablan, sino simplemente nos hacen señas con las manos o hacen diferentes formas para que nosotros entendamos de lo que nos están hablando. O vamos a también a ver una obra de danza, por ejemplo la del Cascanueces, que es puro baile y nada más la estamos observando, pero es una danza. O de música, un concierto o algo así. Continuemos. Bueno, los elementos del teatro son escenario. Es el lugar donde se lleva a cabo la representación, donde van a estar los actores y actrices arriba representando la obra. Una obra de teatro también debe tener iluminación. Se usa para resaltar algunas escenas de la obra. ¿Qué quiere decir? Que en ciertas situaciones solamente enfocan a los personajes o el momento que están viviendo hacen unas luces especiales para que todo resalte y nosotros vivamos más la obra y sintamos mucha emoción cuando la están haciendo. Otra parte o elemento del teatro es la decoración, es el fondo. Si se trata de una obra de teatro donde por ejemplo están hablando del cuento de Caperucita, ustedes saben que el cuento de Caperucita es en el bosque o en la casa de la abuelita, entonces que el escenario tiene que tener como fondo el bosque o la casa de la abuelita. O si por ejemplo es una obra de miedo, puede tener en el fondo una imagen de algún cementerio o algo muy oscuro con la luna solamente resplandeciendo. O sea, el escenario se usa para resaltar, la decoración se usa para resaltar el escenario, para que todos nos sintamos más emocionados. ¿Vale? Bueno, otra más es el vestuario y el maquillaje. Cuando están representando los actores o actrices estas obras, tienen que llevar un vestuario específico y un maquillaje. Si es que lo necesitan, muchas veces no es necesario, pero otras veces sí. Pero por ejemplo, si es una obra donde va a haber una representación, donde los personajes son payasitos o son mimos o son algún tipo de personaje que necesita maquillaje, pues se lo ponen. Por ejemplo, si es una obra de terror y quieren espantar a alguien, entonces van a ponerse un maquillaje que dé miedo, ¿no? También es importante resaltar el público. Es quien aprecia la obra. Es el que está observando al que está actuando y cómo está representando esa obra. Son los que están enfrente de la obra y aplauden cuando todo les pareció muy bien. También es importante el guión teatral. ¿Qué es el guión? Es el que contiene el texto de la obra, quiere decir los diálogos de los personajes. El guión me está diciendo qué va a decir cada personaje. Si no hay un guión, entonces se suben al escenario y no van a saber qué decir. Siempre tiene que haber un guión, un diálogo para cada personaje cuando éste lo requiera. Cuando son obras como de danza o de algún baile como se me fue el ballet, como el ballet, pues no necesitan diálogo, pero cuando son guiones teatrales, que son representaciones, que debe de haber alguna interacción entre los personajes, tiene que haber un diálogo. Bueno.
Este es nuestro ejemplo. Aquí vemos en el centro el teatro. ¿Qué quiere decir? Yo estoy hablando del teatro y voy a señalar cada uno de los elementos que debe de tener el teatro. Uno es el escenario, que ya vimos que es donde se suben las actrices, los actores o los personajes que van a representar la obra, se suben a ese escenario y ahí hacen su actuación. La iluminación, para que un teatro tenga un cierto espectáculo o llame la atención, tiene que tener una iluminación correcta para que los actores resalten. La decoración, muy importante para saber en dónde se está llevando a cabo esta obra. O sea, en qué, si es un paisaje del bosque, o si es en las montañas, o si es algo muy terrorífico, o algo representativo de la obra que están representando. El vestuario, importante. Todos los personajes deben de llevar un vestuario adecuado y deben de llevar un maquillaje cuando se requiere. Cuando no, pues simplemente con el vestuario, su representación y es suficiente. El público es el que está admirando esa obra. Y el guión teatral es el que trae los diálogos de los personajes cuando interactúan. Cuando es necesario que haya un diálogo entre los personajes, ese es el guión teatral. Este es nuestro ejemplo. Vamos ahora con nuestro ejercicio. El ejercicio de hoy tienen que escribir los elementos del teatro. Se los acabo de mencionar, son 6. Acuérdense cuáles son y me escriben todos los elementos que les acabo de decir. De tarea me van a escribir el nombre de una obra de teatro que hayan visto y la van a dibujar. ¿Cómo sintieron ustedes esa obra? ¿Les gustó o no les gustó? Entonces, en su dibujo me van a expresar cómo se sintieron, porque van a hacer un dibujo muy bonito, yo lo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el nombre de la obra de teatro que yo haya ido y voy a ilustrarla. Si hemos ido a obras de teatro en el colegio, por lo regular hacemos obras, por ejemplo, cuando suben a bailar, esa es una representación, entonces pueden dibujar eso. O si no han ido a ninguna obra, por ejemplo, imagínense un cuento, por ejemplo, el cuento de Pinocho. Entonces, imagínense cómo es el escenario de Pinocho y me lo dibujan. O sea, ustedes usen su imaginación y su creatividad para realizar esa actividad de tarea. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana, cuídense mucho, ánimo en todos sus trabajos, échenle ganas y sigamos trabajando como hasta ahorita, con mucha actitud. Les mando un beso, cuídense mucho, un abrazo y nos vemos mañana. Bye.